Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia para segundo de la ESO. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y en esta serie de audios le ofrezco todo el temario referente a dicho curso. Antes de empezar con el programa, este episodio está patrocinado por la Academia de Marketing Online Boluda.com, una academia en la que por 10 euros al mes tienes acceso a más de 200 cursos en los que puedes aprender todo lo necesario para montar tu negocio online. ¿Que quieres aprender a hacer páginas web? Puedes aprender a hacer páginas web. ¿Que quieres aprender sobre diseño? Tienes cursos de diseño. ¿Que quieres aprender a editar tu vídeo? También. ¿Que quieres aprender a hacer un podcast? También. Todo lo necesario. Y lo interesante es que cada semana publican un curso nuevo de 10 lecciones. Muy sencilla, muy clara y muy directa. Yo siempre digo que esta academia es como una universidad online donde tú eliges tu itinerario y todo por 10 euros al mes. Tremendo, ¿eh? Si dicen que el conocimiento es poder, vamos, lo que tienes acceso por estos 10 euros es increíble. Bueno, qué tema tan interesante. Vamos a hablar del renacimiento urbano en la plena Edad Media. Miren, decía Aristóteles que el hombre es un animal político. ¿Qué quería decir? Bueno, pues que el hábitat natural del hombre es la ciudad. Decía Aristóteles que el hombre ha nacido para estar en sociedad y la expresión máxima sin duda alguna es la ciudad. ¿Y qué tema tan interesante? Porque vamos a ver cómo la ciudad en un momento determinado desaparece y surge en el mismo territorio 5 o 6 siglos después. En la Alta Edad Media, a la caída del Imperio Romano de Occidente, se produce un proceso de ruralización en Europa. Las ciudades desaparecen, la sociedad se ruraliza, vuelve al campo a vivir. Y a la caída del Imperio Romano en Occidente se produce, la implantación de una serie de reinos germánicos que, oye, poco tenían con lo que comerciar. O sea, estos reinos germánicos no habían creado industria, por lo tanto no tenían con qué comerciar. Apenas tenían madera, armas, esclavos. Por lo tanto no había comercio, por lo tanto no había artesanía, por lo tanto no había industria, por lo tanto no había comunicación, etcétera. Sin embargo, al otro lado del Mediterráneo tenemos dos grandes civilizaciones esplendorosas, ricas, desarrolladas. ¿De quién estamos hablando? Muy bien, estamos hablando de la civilización islámica y bizantina, que sí tenían industrias y sí podían comerciar, por lo tanto sus caminos, eran transitados, sí había comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, sucede, ya hemos dicho, ¿no?, que cae el Imperio Romano en el año 476 y en Europa Occidental desaparecen las ciudades. La sociedad se ruraliza. Sin embargo, en el siglo XI, casi por arte de magia, ¡tachán!, renacen las ciudades. ¿Por qué? ¿Qué sucede para que en Europa haya un renacer urbano? ¿Qué sucede para que la gente que estaba en el campo diga, ay, pues no, vámonos a la ciudad? Bueno, pues lo vamos a ver. Miren, sucede que en el campo había habido una mejora de las técnicas de producción. El campo empieza a producir una cosecha más abundante. Digamos que hay dos tipos de agricultura. Tenemos la agricultura de subsistencia, esa agricultura en la que el campesino trabaja aquello que se va a comer, pero también tenemos una agricultura, digamos, comercial o industrial, aquella en la que el campesino produce un excedente. De manera que si hay una cosecha abundante, el campesino tiene para comer él, pero también tiene además para comerciar. Entonces, ¿qué pasa? En el siglo XI hay un renacer de las ciudades. Esto viene precedido de una mejora de las técnicas de producción en el campo que hace que en la agricultura haya un excedente. Y si hay un excedente, se puede comerciar con ese excedente. Y además se puede intercambiar por productos. Y si intercambia la cosecha por productos, esos productos hay que realizarlos, de manera que estás reactivando la artesanía. Entonces, repito, si hay un excedente en la agricultura, se puede comerciar con ese excedente. Y ese excedente se puede intercambiar por productos que alguien tiene que realizar, es decir, un artesano. De manera que hay una reactivación del comercio y hay una reactivación de la artesanía. Y esto es una cosa que siempre se la intento explicar a mis alumnos para que quede muy clara. El comercio y la artesanía siempre tiene lugar en las ciudades. ¿De acuerdo? Esos son los espacios donde ocurre el comercio y ocurre la artesanía. No puede haber comercio en mitad de la montaña. No puede haber comercio en un lugar aislado. No puede haber comercio en un lugar donde no haya ser humano o donde haya pocos seres humanos. Hay comercio donde haya mucha gente y hay artesanía también donde hay comercio. Es decir, artesanía y comercio se dan en las ciudades.
Comentemos brevemente por qué hay un aumento de la producción en el campo. Bueno, pues porque hay una mejora de las técnicas de cultivo. Por ejemplo, se empieza a usar el arado normando, y este arado lo que hacía era airear mejor la tierra y removerla mejor. Por ejemplo, se empieza a usar la rotación trienal. Hasta entonces, una parcela se dividía en dos, y una parte de esa parcela descansaba un año, se cultivaba la otra, y así. Sin embargo, lo que se hace ahora es, una parcela se divide en 3 partes, ¿de acuerdo? Y entonces ahora ya solo descansa un tercio de la parcela. Bueno, pues así se produce un aumento de la producción. También se utiliza la collera, que era un collar que se le ponía al animal, en este caso al caballo, que iba muy bien unido al arado, y así el caballo podía tirar mejor del arado. Se empiezan a utilizar las herraduras de metal, se empiezan a usar materiales hechos de metal para cortar mejor la cosecha, para recoger mejor la cosecha, se empieza a utilizar el molino de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hemos dicho que en el siglo XI hay un renacer de las ciudades. Por un lado tenemos las ciudades antiguas, ¿vale?, que habían sido casi abandonadas. Bueno, pues esas ciudades antiguas, esos núcleos urbanos, se revitalizan. Y luego tenemos las ciudades nuevas. ¿Qué sucede? Volvamos a lo anterior. Hemos dicho que hay un excedente de producción en el campo. Ese excedente hay que venderlo, hay que intercambiarlo, hay que comerciar con ese excedente. Entonces se empiezan a crear mercados en los que poder comerciar con ese excedente. ¿Dónde se colocan esos mercados? Pues esos mercados se colocan, por ejemplo, pues a las afueras de un castillo, a las afueras de un monasterio, en un cruce de camino, en un puerto, ¿no? Entonces esos mercados van, pues ya digo, al lado de un castillo, al lado de un monasterio, en un cruce de caminos, ¿vale? Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa? Que junto a esos mercados, ¿de acuerdo?, se van concentrando artesanos que tienen que realizar productos y los comerciantes que van comerciando con ese excedente agrícola. Bien, entonces, ¿qué hacen? Esos artesanos y esos comerciantes empiezan a vivir en esos mercados y empiezan a construirse casas en esos mercados, y empiezan a construirse barrios de artesanos y comerciantes. Barrios de artesanos y comerciantes que, oye, les ponen su muralla, ¿de acuerdo? Porque todavía son tiempos de mucha inseguridad, Esos barrios hay que amurallarlos, y se les llama con el siguiente nombre. ¿Cómo se le llama a estos barrios? Venga, dímelo. Muy bien, burgos. Se le llama burgo. Burgo, esto es una palabra del latín antiguo, que a su vez lo cogen de la lengua germánica, que viene a significar algo así como torre o fortaleza, ¿de acuerdo? Entonces, estos burgos son barrios amurallados de artesanos y comerciantes. ¿Qué pasa? Que con el tiempo a estos barrios de artesanos y comerciantes, oye, le ponen una iglesia, le ponen ya un mercado estable, le ponen un ayuntamiento, le ponen un tal, y ya, ¿cómo les llamamos? Les llamamos ciudades, ¿de acuerdo? Pero en principio a estas aglomeraciones a estas aglomeraciones urbanas les llamamos burgos. Por eso hay tantas ciudades en Europa que tienen ese término en el nombre. Por ejemplo, en el norte de Europa, Estrasburgo, Friburgo, Hamburgo, Salzburgo. En Francia, mi francés es pésimo, pero hay muchas ciudades en Francia también que tienen ese sufijo bourg incorporado al nombre. En España también tenemos una ciudad directamente que se llama Burgos. Y en inglés también hay muchas ciudades que tienen el término de borough incorporado a su nombre. Pues ese es el origen de todas estas ciudades. Esas aglomeraciones de comerciantes y artesanos, en torno al mercado, que se quedan ahí a vivir, que les ponen su muralla, pero que van creciendo, y ya acaban formando ciudades propiamente dichas. Y a la gente que vive en esos burgos, en esas ciudades, les llamamos burguesía, Y esta es esa nueva clase social que va tomando más y más protagonismo a lo largo de los siglos. Y hay que decir que esas ciudades, pues ya van cumpliendo un objetivo. Unas ciudades se acaban convirtiendo en la sede de un obispado, o acaban siendo un gran centro económico, un gran centro cultural, un gran centro religioso. Y los espacios de esas ciudades, pues ya lo hemos comentado. Cada una de esas ciudades pues tenía que tener su mercado, su catedral, su ayuntamiento, su gremio. Algunas tenían universidades, podían tener también un hospital, etcétera. Luego cada una de esas ciudades, pues tenían sus barrios, y en esos barrios vivían los artesanos de un determinado oficio, Todos los artesanos que hiciesen el mismo oficio vivían en un barrio juntos, o también había barrios que pertenecían a una distinta minoría, y más o menos las ciudades podían tener entre 15.000 y 50.000 habitantes. Y ahora vamos a hablar de un tema,
Buah, ay, si lo entendiese, yo esto se lo digo a mi alumno. Estos son de estas veces que cuando lo estoy dando en clase se lo digo a mi alumno. Digo, mira, si entiendes esto, tío, te doy el aprobado para todo el curso y para el año que viene y para el siguiente, porque es interesante y es muy importante. Vamos a ver, estas aglomeraciones, estos burgos, que luego ya pasan a ser ciudades propiamente dichas, ¿de quién depende? Pues hemos dicho que si ese mercado que da lugar a ese barrio de artesanos y comerciantes que luego da lugar a la ciudad se establece al lado de un castillo, ¿de quién depende? Pues depende del señor feudal, depende del señor del castillo. O si ese mercado del que hablamos, ¿no?, se sitúa al lado de un monasterio, pues ese mercado, y que luego da lugar a ese barrio de comerciantes, de artesanos, etcétera, llamado burgo, pues ¿de quién depende? Pues depende de ese monasterio, ¿no? Y o a lo mejor también ese burgo depende directamente del rey, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que esas aglomeraciones urbanísticas, llamadas burgos, en principio dependen o bien de señores feudales, o bien dependen de señores de la nobleza eclesiástica. Pero ¿qué pasa? Que esos comerciantes de esas ciudades cada vez ganan más dinero, cada vez son más poderosos. Esos comerciantes cada vez tienen más poder. ¿Y qué hacen? Reclaman autonomía. No quieren depender de ningún señor feudal, no quieren depender de ningún monasterio, no quieren depender del rey. Esos burgueses quieren autogestionarse, no quieren que el noble meta sus zarpas dentro de la ciudad. Así que esos burgueses, esos comerciantes, empiezan a reclamar el derecho a gobernarse a sí mismos. Y poco a poco, van consiguiéndolo. De manera que esos burgueses acaban consiguiendo el derecho a través de ¿qué? A través de cartas comunales o fueros. Repito, esas cartas comunales o fueros que eran concedidas por el rey le daba derecho a esos comerciantes a gestionarse a ellos mismos, a que no hubiese ningún noble o ningún obispado o ningún señor eclesiástico a meterse en la ciudad y gobernar a ellos y llevárselo todo. No. A partir de ahora, en esa ciudad gobernarían los mismos comerciantes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esos burgos consiguen esas cartas comunales o fueros, forman un consejo comunal para gobernar la ciudad. Y ese consejo comunal era elegido por los ciudadanos. Ese consejo comunal se encargaba de recaudar impuestos y defender la ciudad. ¿Y qué es lo que hacían ese consejo comunal? De entre todos ellos, elegían a un miembro para que fuese, digamos, la cabeza visible, el poder ejecutivo, que lo llamaban alcalde. ¿Dónde estaba el consejo comunal y el alcalde? En el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, todos los que forman parte del consejo comunal o son alcaldes, acaban siendo elegidos entre las familias más importantes de la ciudad y forman una especie de patriciado urbano. Es como una especie de nobleza, como una aristocracia urbana, ¿vale? Que, bueno, pues acaba tomando el poder de la ciudad. Entonces, es interesante, ¿no?, cómo estas ciudades consiguen su independencia de los nobles, de la iglesia, y acaban siendo como un espacio de libertad. Pero de alguna manera en la mayoría de Europa estas ciudades, bueno, pues siempre tuvieron por encima al rey, ¿no? Al rey del reino. Sin embargo, hubo un territorio donde esas ciudades consiguieron una independencia total, absoluta. ¿Alguien me sabe decir en Europa donde las ciudades se independizan por completo, en este caso del emperador? Estamos hablando de la región de Italia, ¿de acuerdo? Allí las ciudades del norte de Italia se unieron en la batalla de Legnano contra el Sacro Imperio Romano Germánico y vencieron al emperador Federico Barbarroja, y desde entonces las ciudades de Italia, ¿de acuerdo?, consiguieron la completa independencia, de manera que en el centro y en el norte de Italia tenemos ciudades-estado durante los siguientes siglos, ¿vale? Y ahí pues tuvo lugar el Renacimiento, el Barroco, etcétera. Bueno, y vamos a hablar ahora, bueno, pues ya hemos hablado un poco de la burguesía y ahora vamos a hablar de los artesanos y de los gremios. Los artesanos tenían su taller, que solía ser su vivienda, y los artesanos que realizaban una misma tarea se agrupaban en gremios. ¿Cuál es el problema? Que los gremios controlaban todo el proceso de producción. Los gremios controlaban, pues, ya sea el precio de los materiales, el precio de venta, quién entraba al gremio, quién podía dedicarse a esa tarea, etcétera, etcétera. Pero ojo, los gremios también protegían a sus miembros. Dentro del gremio había 3 categorías: el maestro, el oficial y el aprendiz. El maestro, digamos, era el dueño del taller, y para ser maestro tenía que hacer un examen donde realizase una obra especial, una obra única. El oficial, digamos, que era el empleado que tenía un sueldo, ¿no? El empleado del maestro. Y luego estaba el aprendiz, que no tenía sueldo, pero que
estaba aprendiendo el oficio. Y ahora, vamos a hablar ahora del auge del comercio. Vamos a ver, ¿por qué? Volvamos al siglo V, caída del Imperio Romano, 476 después de Cristo. ¿Qué sucede? Bueno, ahí ya hemos dedicado varios podcasts a este tema. Pasó que, por ejemplo, la inseguridad que se crea hace que no haya comunicación entre ciudades. ¿De acuerdo? Estamos hablando del siglo V, en la caída del Imperio Romano. La inseguridad hace que no haya comunicación entre ciudades. ¿Por qué? Porque si vas por un camino a otro te pueden asaltar, puedes sufrir un ataque, te pueden robar, de manera que dices, pues no viajo. Muy bien. ¿Qué pasa? Que si hay inseguridad en los caminos, no hay transporte de mercancía. Y si no hay transporte de mercancía, no hay comercio. Y si no hay comercio, no hay artesanía. Y si no hay artesanía, ¿de qué vive en la ciudad? ¿De qué vive? Entonces, la inseguridad hace que se vaya el comercio al traste. Y el hundimiento del comercio hace que las ciudades también desaparezcan. Y esto pasó en el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y ahora, bueno, pues tenemos el efecto contrario. Estamos en el siglo XI, de nuevo las ciudades renacen. ¿Y por qué no nacen las ciudades? Entre otras cosas, hay un aumento, ya lo hemos dicho, de la producción agrícola. Pero es que también hay seguridad en los caminos. La estabilidad política hace que los caminos sean transitables. Y si los caminos son transitables y son seguros, bueno, pues podemos mandar mercancías de un punto a otro para poder intercambiarlas y poder comerciar. Se descubren minas de plata. Eso hace que haya más dinero para comerciar. Además, ya hemos dicho el tema de la estabilidad política. Entonces tenemos, por un lado, el comercio local, pues que se da en los talleres de los artesanos y en los mercados, y también tenemos el comercio de larga distancia. Y tenemos que destacar las ferias que había en una región de Francia. Por favor, no os riáis de mi francés, que te estoy oyendo. No te rías de mi francés, ¿vale? Champaña, ja, sí, no sé francés, lo sé. Entonces, en la región de la Champaña en Francia había un gran mercado, una gran feria, ¿vale? Que se producía una vez al año, y en esa feria, bueno, pues iba gente de toda Europa, y especialmente había un producto que era el más preciado, que era el paño flamenco. ¿Qué pasa? Que la feria de la Champaña se hunde cuando empieza la guerra entre Francia e Inglaterra. Y ahora vamos a hablar de los núcleos comerciales más importantes. Bueno, en el Mediterráneo destacan las ciudades italianas. Tenemos que hablar de Venecia, Génova, Florencia, Pisa. Tenemos el caso de Venecia, que a lo largo del siglo X y XI se va independizando del Imperio Bizantino, y Venecia acaba formando un gran emporio por todo el Mediterráneo, así como los genoveses. De hecho, los italianos llegaban a tener barrios en las ciudades más importantes del Mediterráneo, ya sea Jerusalén, Alejandría, Bizancio, tenían también colonias en el Mar Negro, ¿de acuerdo? Y luego por el norte de Europa tenemos ciudades como Lübeck, Hamburgo, Gante, Brujas, que se agrupan en una asociación comercial llamada el ANSA. Entonces hemos dicho que en el Mediterráneo estas ciudades, Venecia, Génova, Florencia, y en el norte de Europa, pues hemos dicho que tenemos Hamburgo, Gante, Brujas, Lübeck, etcétera, agrupadas en el ANSA. Y la actividad comercial hace que haya técnicas, que haya medios de comercio que se empiezan a inventar o a reactivar. Por ejemplo, la moneda. Ahora ya se empieza a utilizar, en lugar de intercambiar un producto por otro, de nuevo empieza a usarse la moneda que no se usaba desde la antigüedad. Se empieza a utilizar las letras de cambio. Nace el concepto de banquero, ¿de acuerdo? Y todo eso es lo que hace que se facilita el comercio de larga distancia. Y ahora vamos a hablar del fin del mundo y del apocalipsis que ocurrió en 1348. Vamos a hablar de cómo se terminó el mundo en este año. Bueno, vale, no se terminó el mundo, de hecho estamos aquí, pero yo creo que para los europeos de entonces les pareció algo así, les tuvo que parecer el fin del mundo, porque vamos a hablar de la peste negra. Miren, ¿qué pasa? Es fantástico, ¿no?, el renacer de las ciudades. Yo estoy de acuerdo con Aristóteles. El hombre es un animal político y ese es nuestro hábitat natural, la ciudad, el núcleo urbano. Pero fíjense, aquí esto trae una gran desventaja. Ha traído una gran desventaja sobre todo a lo largo de la historia, y es que la aglomeración humana facilita el contagio de enfermedades. Y entonces, ¿cuál fue la gran enfermedad que arrasó por esta fecha? La peste negra. La peste negra parece que nace en el centro de Asia, parece que la trae una rata doméstica y hace que, pues la peste negra se expande por toda Asia y llega hasta Europa. Se dice que la peste negra entra en Europa a través del Mar Negro. En el Mar Negro había una colonia genovesa,
Ya hemos nombrado a Génova como importante ciudad comercial. Bueno, pues los genoveses llegan a tener una pequeña colonia en el Mar Negro y esta colonia, que se llama Cafa, está en guerra contra los tártaros. Vale, ¿qué pasa? Que los tártaros intentan asediar la ciudad. No pueden con los occidentales. ¿Qué es lo que hace? Que los tártaros, que ya habían sufrido la peste negra, cogen cadáveres infectados de peste negra y los lanzan dentro de las murallas de la ciudad de Cafa. Y parece que esta es una de las puertas de entrada de la peste negra en Europa. Atención, la peste negra se carga a un cuarto de la población europea. Hay historiadores que dicen que no fue un cuarto de la población europea, que se llega a cargar a un 40% de la población europea. Algunos historiadores dan la siguiente cifra, dicen que habría unos 50 millones de habitantes en Europa y que la peste negra mató a unos 20 millones, nada menos, ¿de acuerdo? Y esto ocurrió en torno el primer brote fue en 1348 y luego hubo varios rebrotes a lo largo de ese siglo y del siguiente. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Recordemos que este episodio ha sido patrocinado por la Academia de Marketing Online Boluda.com. Te dejo el enlace en las notas del programa. También que tengo muchos proyectos relacionados con la educación, que si quieres estar al tanto de todo ello, sígueme en mis redes sociales. Estoy en todos lados. Estoy en YouTube, con el Profesor Inquieto, Instagram, el Profesor Inquieto, Facebook, Juan Jesús Plegezalo, los TikTok, el Profesor Inquieto, Twitter, el Profe Inquieto, estoy en todos lados. Bueno, y si quieres sígueme, y si no quieres no me sigas, que tampoco pasa nada. Que te mando un abrazo enorme, que espero que seas súper feliz y que nos vemos en el próximo episodio. Chao.